Muy buen día, esto es Punto de Encuentro. ¿Cómo están ustedes? El pasado 26 de abril entró en vigencia la ley 40 horas, que reduce gradualmente la jornada laboral. En una primera etapa, la implementación, la norma obliga a reducir la forma de trabajo de 45 a 44 horas semanales. Ojo con eso, porque hubo mucha gente que se equivocó, creyó que era de frentón a desde ahora. Bueno, recordemos que la ley contempla una disminución gradual de las horas de trabajo en un periodo de 5 años. A 2 meses de su implementación, ¿se ha dado cumplimiento a ello? ¿Hay más cifras buenas que malas? Vamos a conversar con don Jorge Ogalde, abogado, magíster en Derecho de la Empresa y vicedecano de Derecho de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, muchas gracias por recibirnos. Hola, buenos días. No, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de conversar sobre este tema de tanta actualidad. Sí, pues absolutamente de actualidad y nos gustaría mucho que primero nos recordara, yo algo dije ahí, hay mucha gente que cayó creyendo que iba a ser todo de un golpe, 40 horas por fin, el viernes lo tengo libre, mucha expectativa sobre ese tema. Cuéntame hoy día ya implementada la ley, ¿cómo se ve? Al principio había muchas dudas, mucha gente preguntaba, mucha gente decía, no, mi empleador me está dando 12 minutos más para almorzar y con eso estamos listos. ¿Qué hay de verdad en eso y qué no? Mira, era natural que fuese una ley que generara expectativas porque afecta a todo el mundo prácticamente, a todos los trabajadores. Y es en realidad un beneficio para los trabajadores que apunta no solo a los trabajadores, sino que también a compatibilizar de mejor forma el trabajo y la vida familiar. Porque la idea matriz de la ley es que las personas tengamos más tiempo para estar con la familia o para desarrollarnos en actividades distintas a las laborales. El problema de la ley es que, bueno, partió mal porque esto parte con una moción parlamentaria hace bastantes años de la entonces diputada Vallejo, que era una ley, un proyecto de ley muy rudimentario. Simplemente decía un artículo, 2 líneas o 3 palabras, ya no me acuerdo, decía se rebaja la jornada máxima de 45 a 40 horas, punto. Ese proyecto sufrió un trámite legislativo, no sufrió, tuvo un trámite legislativo bien largo, con indicaciones de todo el mundo, y se transformó en una ley bastante más compleja de lo que era originalmente. Y dentro de esa complejidad se estableció un sistema necesario de aplicación gradual de esta reducción de jornada, porque rebajar de 45 a 40 horas equivale, de cargo del empleador, por supuesto, esto no sin reducción de remuneraciones, equivale, como se comprenderá fácilmente, a más de un 10% de menor trabajo por la misma remuneración. Es prácticamente subir la remuneración un 10% de un día para otro sin nada, ninguna posibilidad de ajuste. Bueno, eso era bastante poco probable que funcionara bien y afortunadamente se contempló este mecanismo de aplicación gradual, de modo que los empleadores y las empresas fueran aclimatándose, por así decirlo, acomodándose a este menor trabajo y manteniendo en lo posible la producción, porque lo que se trataba también era de que Chile mejorara sus tasas de productividad, que eran relativamente bajas en relación a la cantidad de horas trabajadas. Y por eso se contempló un sistema en que en el primer año, o al primer año de su dictación, que era al 26 de abril, digamos, de este año, Ujú. rebajaba la jornada de 45, la máxima, de 45 a 44, en 2 años más de 44 a 42 y en 4 años más de 42 a 40. 3 etapas de rebaja. Atención que esto solo la rebaja es en la jornada máxima, o sea, si alguien tiene una jornada o tenía una jornada de 35 horas, no le afectaba la ley era para aquellos que estaban trabajando el máximo de jornada. Pues bien, esta norma tiene, como les decía, bastante compleja, digamos, porque tiene varios artículos muy largos, son varias páginas de modificación legal, y tiene todavía, de hecho, algunas complicaciones, como por ejemplo, qué pasa con el tiempo de colación, ese tiempo de colación que por ley es de un mínimo de media hora, y por ley también, salvo que se pacte lo contrario, ese tiempo de descanso para la colación no forma parte de la jornada, es decir, no se considera dentro de las 45 o 44 horas. Entonces, hay un espacio ahí de posibilidad de negociación, de manejo entre empleador y trabajador para
cómo computar eso. Ahora, depende cómo venía antes también, porque puede ser que algunos trabajadores, muchos trabajadores, hubiesen pactado que ese tiempo de colación formara parte de la jornada y por lo tanto se computaba dentro de las 45 horas. O no, son distintos factores que van haciendo difícil esto. Y me parece que, y perdona que me alargue en esto, pero una de las complicaciones en esta implementación fue responsabilidad del gobierno, fue responsabilidad de la Dirección del Trabajo en particular, porque emitió unos dictámenes confusos en el sentido que dijo una cosa y después dijo otra, y generó un efecto en las relaciones laborales que ellos, me imagino, no esperaban, porque generó confusión y generó conflictos que a lo mejor no existían y que se produjeron a raíz de estas interpretaciones que hizo la Dirección del Trabajo. A esta altura, ya eso está más o menos resuelto, pero siguen subsistiendo algunas discrepancias entre empleadores y trabajadores sobre cómo aplicar esta reducción. Y yo te diría que quizás no tanto en la reducción de la hora, de 45 a 44, sino qué es lo que va a pasar después cuando baje de 44 a 42 y después de 42 a 40. Y estos dictámenes no ayudan en eso, no ayudan porque en el fondo plantearon dos cosas. Dijeron al principio, en febrero de este año, una determinada postura y la modifican un par de semanas antes de que empiece a regir la ley. Entonces generó mucho ruido en el ambiente. Cuando digo en el ambiente, no tanto quizá a nivel de trabajadores, pero sí a nivel de sindicato, a nivel de abogados, a nivel de dirección de recursos humanos, en fin. No fue un problema menor para la empresa este ajuste. Oye, me surge una pregunta. ¿Quiénes pueden acceder a esta rebaja de 45 a 44? Porque tengo entendido que no todos los trabajadores pueden. Por ejemplo, se me vino al tiro a la cabeza un profesor que tiene, por Sí. decirte, no sé, jornada completa, por decirte, que es de colegio municipalizado, eh, y que seguramente trabaja, no sé, 9 horas por los 5 días, lo que nos daría las 45 horas, si bien hasta por ahí, porque las horas de educación no son de hora cronológica, sino que de 3/4 de hora, pero ¿quiénes pueden acceder y quiénes no? Porque también ahí se armó una pelotera, porque decían, por ejemplo, que los fiscales no pueden, no están en esta, porque no son ¿cómo se llama el estatuto? No, el del trabajo, Sí, no aplican el Código del Trabajo porque no es el un código del trabajo. estatuto en ley especial. En Exacto. general, a ver, esta norma está pensada en una modificación al Código del Trabajo y por lo tanto a todos los trabajadores del sector privado que se rigen por el Código del Trabajo Ya. y deja fuera al sector público. Dentro del sector privado hay trabajadores que tienen un régimen especial también, como por ejemplo los docentes que se rigen por el estatuto docente, que tiene otras normas y que ya tenían unas jornadas distintas. Pero esto indudablemente, aunque la ley no lo diga expresamente, de alguna manera afecta al conjunto de la sociedad. Entonces hay una presión por que vayamos todos en esa línea. Claro, Pero porque unos sí y otros no. No, claro, pero esto, fíjate, hay algunos funcionarios, trabajadores de empresas de Estado, por ejemplo, funcionarios públicos, que sí se les aplica esta norma del Código del Trabajo supletoriamente. El Código del Trabajo tiene un carácter supletorio, entonces es difícil. No te puedo decir así en específico a quienes sí y a quienes no, porque hay algunos que efectivamente puede que se le aplique. Incluso es así que la Contraloría General de la República, que aplica también a funcionarios públicos, tiene algunos dictámenes sobre cómo entender algunas disposiciones de esta norma y que se alineó un poco con la mirada de la Dirección del Trabajo, porque ella habría sido la acabose, que la Contraloría dijera una cosa y la Dirección del Trabajo, cosa que ha ocurrido por lo demás. No sería tampoco primera vez, digo. Pero ya. no, en esto están alineados. Perfecto. Oye, y cuéntame otra cosa. A ver, hay algunos empleados que estando, suponte, dentro del grupo que sí está en el Código del Trabajo, que se rige por el Código del Trabajo. Esa gente, muchos de ellos, eh, a ver, ¿qué es lo legal en realidad? ¿Cómo compenso yo el tema de mis horas? Yo las puedo funcionar por mi propia, de decir, por ejemplo, las puedo juntar y me quedo después con una tarde completa, por ejemplo, o puedo llegar más tarde todos los días, X cantidad de tiempo, porque yo dejo a los niños en el colegio, o
¿Cómo se hace eso caso a caso en los que no tienen sindicato? Porque si no, me imagino que es el sindicato el que negocia. ¿Cómo se hace eso? Mira, sí y no, el sindicato es el que negocia los ciclos, porque esta norma contempla varias reglas nuevas para tratar de amortizar de alguna manera, digamos, amortiguar también el impacto que esto iba a tener en la actividad productiva. Y dentro de esas reglas de tratar de morigerar un poco el efecto que esto iba a tener, se consideró una regla, una norma nueva que permite un pacto de ciclos. De ciclos significa una especie de turnos, que Ya, antes eventualmente uno no tenía, y que significan o que implican que un trabajador podría en una semana trabajar, seguir trabajando 45 horas, en la medida que en la semana, dentro de un ciclo de hasta 4 semanas, es decir, no necesariamente el ejemplo que voy a dar tiene que ser así, pero podría ser, por ejemplo, que una semana trabajara 45 horas y la semana siguiente trabajara 35 horas. Y con eso promediara 40 horas y ya. check cumple con la ley de 40 horas cuando esté en régimen, porque ahora recordemos es a 44. Entonces, Eh, podría hoy día trabajar 45 y después tendría que trabajar 43 y llega al promedio 44. ah, Ese sería el ejemplo ideal. claro. Pero en régimen podría en rigor ser o trabajar 2 semanas 45, después 2 semanas 35 y da promedio 40. Eso está dentro de la ley, pero requiere pacto. Requiere de acuerdo con el trabajador o en su caso con el sindicato si el trabajador es sindicalizado. Pero la rebaja en sí misma de 45 a 44 es un acuerdo entre empleador y trabajador. La ley no fue capaz, no era capaz de decir, ya, mire, van a echar todos 1 hora más tarde, el primer día de la semana, Claro. o van a salir 1 hora antes, el último día de la semana. Bastante arbitrario y absurdo porque puede que eso no le acomode ni al empleador ni al Claro, trabajador. claro. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Mire, acuerden ustedes la forma en que lo van a hacer. Y dentro de ese acuerdo, todas las alternativas son posibles, digamos. O sea, puede ser desde que se concentre en un día, se reparta en distintos días, en fin. En esta primera etapa del año 2024, la norma, como decíamos, exige una rebaja de la máxima jornada de 45-44, por lo tanto, está hablando de 60 minutos. No es tanta la diferencia. Claro, claro. Y lo que hace la ley, en un artículo transitorio, es señalar que si no hay acuerdo, se puso en esa hipótesis, cosa que no ha ocurrido en todas las leyes, pero en este caso sí. Si no hay acuerdo, dice el empleador rebajará, no estoy citando textual, pero más o menos, rebajará la jornada proporcionalmente cada día al término de la jornada. En el fondo se entendía que si no había acuerdo, la rebaja era de X minutos todos los días de la jornada que le tocara trabajar al trabajador para que la sumatoria semanal fuese 60 minutos, 1 hora, Claro. a falta de acuerdo. Esa norma es una de las cosas que la Dirección del Trabajo interpretó de una manera bien extraña y dijo, mira, en realidad recurriendo a la finalidad de la ley, a lo que se pretende, en fin, de una serie de razones que no están en el texto de la norma, y dice, ¿sabe qué? Yo voy a entender que si no hay acuerdo, la rebaja tiene que hacerse al final de la jornada del último día de la semana, del día viernes. Ya. Entonces, esa hora se aplica ahí. Lo que, como le digo, generó varias hartas discusiones porque en el fondo la norma decía una cosa distinta, pero la interpretación que estaba haciendo la Dirección del Trabajo, por las razones que trató de justificar en su dictamen, da, digamos, y es el criterio que tiene la Dirección del Trabajo. Eso marca un piso, por así decirlo, en donde el trabajador puede decir, bueno, yo no llego a acuerdo porque sé que si no hay acuerdo me van a tener que dar el viernes en la tarde 1 hora menos, que no era lo que decía originalmente la norma. Pero en fin, pese a eso, se ha ido eh, negociando, conversando y llegando a acuerdos, y a esta altura la mayoría tienen esto resuelto. No conozco empresas, pueden haberla, digamos, que mantengan las 45 horas incólumes. Ya, o sea que en realidad con todos los vaivenes, digamos, el tema de que no ha quedado clara una cosa, que había mucha expectativa por otra, etcétera, más o menos las cifras son mejores que peores, digamos, no hay tanta denuncia, me refiero, porque hasta hace poco había denuncias todavía de personas que decían que sus empresas no habían logrado llegar a un acuerdo, que uno quería una cosa y otro. Pero además hay otra cosa, es que es el tema de las famosas horas extras, ¿no? Las horas extras también están delimitadas
en esta ley de las 40 horas. Uno no puede llegar y hacer, no sé, si trabajo 40 horas en la semana, hacer 80, porque quiero hacer muchas horas extras, porque quiero ganar mucha más plata, porque en general es eso, ¿no es cierto? Efectivamente, la hora extra hay un interés compartido quizá entre empleadores y trabajadores de generar horas extras muchas veces porque les conviene a ambos. Claro. Y la ley sí establece límite. Y ese límite en realidad esta norma no los toca. Ese límite sigue siendo 2 horas extras por día. Lo que sí hace es permitir que eh, hasta cierto punto las horas extras no se paguen como hora extra, sino que se acumulen aumentando días de vacaciones. Es un Ya, poco enredada la norma, pero finalmente claro. la idea es, yo puedo convenir, porque todas las horas extras son convenidas, no existe la hora extra obligada, tiene que el trabajador estar de acuerdo con la hora extra, no es cosa Ya. que el empleador la imponga. Lo que establece que el trabajador podría aceptar trabajar horas extras y aceptar también que esa hora extra no se le paguen como hora extra, que es con un 50% de recargo sobre el sueldo, no sobre toda la remuneración, sobre el sueldo que tiene pactado para la hora ordinaria, y que a cambio de que no se le pague, se le aumenten ese tiempo extra en vacaciones, con un tope también de una determinada cantidad de días y que tiene que liquidarse cada 6 meses. Tampoco por todo el año, sino que cada 6 meses hay que hacer como, hay que bajar la cortina, ver cuántos días son y hay que dar, el empleador tendría que dar esas horas de vacaciones en vez de horas extra. O pagarlas como horas extra, que era la idea que al principio querían evitar. Perfecto. Oye, ¿qué dice ahora la otra parte? ¿Qué dice el empresariado? Porque también se habló que también tenían muchas dudas, que se iban a tener que duplicar los turnos, que les iba a ser mucho más costoso, porque iban a tener que contratar nueva gente, eh, que iban a tener que a lo mejor rebajar, no sé, el horario del comercio para poderlo hacer entrar en un solo turno o en los mismos dos que se tienen hoy actualmente, que son mucho más largos de 9 horas diarias, ¿no? En los turnos en general. ¿Qué dice el empresariado de eso? Yo creo que, mira, yo he escuchado de todo y aquí hay distintas posibilidades porque no olvidemos que todavía este problema o este ajuste está en tránsito. Estamos recién ajustando una hora. Yo te diría que hay un grupo de empresas, sobre todo de servicios, que no tienen tanto problema o tanto necesidad de estar 24 horas del día funcionando. Estas empresas de servicio en general que no necesitan funcionar 24 horas, muchas fueron directo a las 40 horas. Es decir, en vez de rebajar de Y de a 45 a poco, 44, llegaron, o en dos parcialidades, fueron a 42, conozco de 42 a 40. ¿Por qué? Porque podían. Ahora, esas empresas igual han tenido un problema, o están teniendo un problema, de que no es fácil mantener la productividad trabajando 10% menos, porque claro. es un poco más del 10%. Pero están apuntando a eso, están apuntando a lograr mantener la misma productividad con 5 horas menos trabajo, digamos por así decirlo, perdiendo menos tiempo y haciendo que los trabajadores, con el compromiso de los trabajadores, de hacer lo mismo en menor tiempo en la semana. Esto tiene una gran ventaja y un gran engancho para los trabajadores y es que cuando la rebaja semanal es de 5 horas y no de una, eso equivale prácticamente a mediodía. Claro. Y se nota mucho cuando es medio día menos de trabajo, digamos, se nota en la vida, digamos. Muchas de estas empresas fueron a este mediodía de descanso o de no trabajo, por así decirlo, en el viernes. Y eso ha posibilitado que hoy día conozcamos muchas más empresas que antes que no trabajan o que se van el viernes más temprano. Pero ese es un grupo. Está el otro grupo de empresas productivas en las que les ha costado mucho hacer estos ajustes y probablemente hoy día no es tanto porque es una hora, pero cuando sean 5 horas, van a tener que pensar seriamente o en reducir su actividad o en contratar nuevos turnos para poder cubrir este espacio que se les va a generar con esta diferencia. Y todo esto además se ha combinado con otras modificaciones legales de conciliación de la vida laboral y familiar que permiten a los padres o cuidadores de personas pedir ciertas modificaciones en jornada o de modalidad de jornada, de cambiar una modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia. O sea, han conjugado estas normas
y han complicado efectivamente a los empleadores porque se ha venido todo de una vez, digamos, esta posibilidad de cambio de modalidad y el tema de la reducción de jornada. Pero como te decía Miriam, por ahora me parece a mí que el ajuste no ha sido tan dramático porque fue una vuelta a tuerca chica, son de Mm. una hora. Va a ser distinto el 2026 cuando venga el ajuste de las 2 horas adicionales, ya vamos a bajar a 42. Eso me temo se va a notar más, pero hay tiempo. Ahora, lo malo es que somos chilenos y dejamos todas las cosas para última hora. Nos pasó en la modificación cuando se rebajó de 48 a 45, que se aprobó 5 años antes, hubo 5 años para hacer los ajustes, me acuerdo que yo estoy viejo, y en esos 5 años nadie hizo nada, se me empezaron a preocupar cuando quedan 2 o 3 meses y quedó el griterío de nuevo porque era una rebaja de 3 horas, de un Claro, paraguaso, por así decirlo, claro. pero tuvieron 5 años para ajustarse. Aquí fue 1 hora y tuvieron 1 año para ajustarse, pero van a ser más. Oye, y a ver, tú dijiste ahí una cosa fundamental, y es que hoy día no se nota tanto a lo mejor de 45 a 44, pero debo producir lo mismo. ¿Cómo se hace para incentivar que el empleado produzca lo mismo con 1 hora menos, con 3 horas menos, con 5 horas menos? Porque ahí está el problema, ¿no es cierto? En general siempre hay como la caricatura del empleado que entra a las 8 y llega a las 8 y recién ahí se va a hacer el café y después se pone en la conversa. La cosa es que realmente llega a su escritorio o a su mesón o al lugar donde atiende, etcétera, a las 9, ¿no? Y a las 11 hay un break y ese break es hay que bajar para fumarse un puchito afuera. Entonces, ¿cómo hacemos ese incentivo para dejar los sacadores de vuelta? Yo creo que, ya esto es una opinión súper personal, esto requiere de un compromiso personal importante de los trabajadores. Están recibiendo algo a cambio sin sacrificar remuneración, o sea, ganan lo mismo, y requiere un compromiso de que esto funcione, porque finalmente si la empresa le va mal, a mí también me va a ir mal. Eso hay que tenerlo claro, digamos. Uno dice, ya, el trabajador no participa en los resultados, por lo tanto el éxito o fracaso de la empresa no le afecta. Sí, hasta cierto punto, porque si la empresa empieza a flaquear, eh, Claro. esto va a Va a empezar a, repercutir va a empezar a en lo reducir personal, va a empezar, obvio. obvio, O, claro. o no, o en el mejor de los casos no van a haber aumentos, digamos, en Además, el mejor de los casos. Así que por un lado yo creo que los trabajadores requieren cierta madurez y cierto compromiso de tratar de cumplir con lo que se les pide. Por el lado empresarial, yo creo que hay dos mecanismos. Uno es el del control, de preocuparse de que se haga lo que se tiene que hacer y si no, se prescindirá a los trabajadores que no están cumpliendo o que como decías tú, sacadores de vuelta. Y por otro lado está el incentivo. El incentivo viene por el lado remuneracional. Esto probablemente va a incentivar lo que ya es una realidad, que las empresas tienden a que la remuneración del tiempo de trabajo, o sea, independientemente de lo que yo produzco, sino el tiempo que estoy ujú. disponible, que se llama sueldo, tienda a ser una parte menor de la remuneración y tenga otros componentes variables que van asociados a productividad, a lo que se vende, a lo que se produce, a lo que se convierte, que en el fondo sirva de incentivo económico ahora al trabajador a que no venga, perdón, una expresión de nuevo, a calentar el asiento, digamos, o a estar físicamente sin hacer nada, porque tiene que producir. Y no porque, no solo por un compromiso personal, sino porque también me conviene que se produzca más porque yo voy en esa producción con un incentivo remuneracional. Ese incentivo remuneracional pueden ser de distinta índole, se llaman comisiones, se llaman bonos, se llaman premios, en fin, y las empresas probablemente van a están usando ya mucho esto y tratan de que la parte sueldo sea, no sea tan alta, porque Sueldo base, me hay te todo tipo de refieres. sueldo. El sueldo base Me te refiero, refieres tú, claro, no, me refiero a todos los sueldos, a cualquier sueldo, pero el sueldo base es el sueldo, claro, el sueldo que tiene el trabajador por las horas de trabajo. claro. El legislador también se mete en eso y fija un estándar y un piso mínimo de sueldo base que se llama ingreso mínimo. Que sí, El claro, ingreso mínimo claro. lo va modificando por ley y es lo mínimo que se puede pagar por la jornada completa, hoy día por 44 horas. Y los empleadores, a lo mejor muchos empleadores, bueno, yo por el ingreso mínimo no consigo a nadie, nadie va a estar dispuesto a venir acá por esa cantidad,
así que tengo que pagar más, pero tampoco van a tratar de pagar mucho más, van a pagar lo que el mercado diga y van a tratar de que el resto de la remuneración, que es lo que el trabajador finalmente percibe, esté compuesto de otros tipos de ingresos que estén asociados a productividad. Porque la clave, como tú bien advertiste aquí, es la productividad. No sacamos nada con... Llevémoslo al extremo, trabajemos 1 hora a la semana, todo, esto no va a funcionar, digamos. Claro, todos felices, pero oye, pero sí, ya hay empresas hace rato que hacen eso, ¿no? Que tienen, no sé, el perfil, Sí. por decirte, no sé, voy a inventar, un ingeniero trabaja y en vez de ganar, por decirte, no sé, como sueldo final 5 millones, su sueldo en realidad son 2 millones, pero el resto lo complementa con estos bonos de producción, hay una serie de incentivos en eso, ¿no? Hay varias empresas ya, grandes empresas que hacen esto. Oye, y para ir terminando, cuéntame, tú hablaste también ahí del tema de sanciones a los infractores, pero ¿qué tanto influye estas 40 horas, al llegar a las 40 horas, en la economía del país? Mira, si esto funciona como se pensó que debía funcionar, Como de buena debiera ser fe, un... como de buena Sí, fe. sí, sí. Y claro, como lo esperable, digamos, Claro. esto debiera llevarnos a dar un salto cuantitativo y cualitativo en la calidad de vida, porque vamos a ser en América Latina uno de los países con la jornada más baja, la jornada máxima más baja, 40 horas, y sin que eso afecte remuneraciones, o sea, sin que esto implique ganar menos. Ahora, eso supone producir más, porque hay dos formas de pagar esto, por así decirlo. Una es que el empleador lo pague y por lo tanto el empleador gana menos, su empresa es menos rentable, cosa que a la larga es bien poco viable. Eso puede estar un tiempo, pero la empresa tiene que ganar plata porque si no, no va a ser empresa. Es como nadie está dispuesto a tener una empresa que no produce o que no le genera utilidades. Así es que necesariamente esto deberá llevar a un aumento productivo. Lo lamentable es que en el camino puede ser que algunas empresas queden, que no sean capaces de mejorar la productividad con esta menor jornada, estoy hablando en el margen, digamos, y que sacrifiquemos algunas actividades que no se puedan seguir desarrollando simplemente. Eso es lo que podría llegar a ocurrir si es que no somos capaces de mejorar la productividad o que se hagan con personas dispuestas a ganar menos. Porque finalmente el empleador lo que va a hacer, si no puede reducir remuneración, es reemplazar gente. Digamos, va a sacar gente que ganaba 10 y va a contratar gente que gana 8. Y si Bueno, hay gente dispuesta a hacerlo por 8, ahí va a estar, digamos. fue la gran protesta que decían todas las pymes, ¿no? Que ahí iban a estar con serios dramas para poder cumplir. Muchas gracias, Jorge, por haber estado hoy día con nosotros. Encantado, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias le damos a don Jorge Ogalde, abogado, magíster en Derecho de la empresa, vicedecano de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.